Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Jueves de Video Podcast. Recuerdo que uno de los primeros videos que hice en esta tanda de videos de YouTube, que ya ha sobrepasado los 100 videos y que ya lleva más de 8 o 9 meses en curso, recuerdo que uno de los primeros videos que hice fue acerca del ego, de cómo el ego es un personaje importante en nosotros. El ego tiene una función muy importante y es compararnos con los demás y permitirnos preguntarnos si somos más o menos, si somos más inteligentes o si somos más valiosos, etc. Incluso cuando nos sentimos menos que alguien, también estamos viviendo en el ego. Lo que quiero compartirte hoy son algunas trampas que el ego nos pone para quedarnos ahí ensartados. Lo primero que tienes que tener claro es que el ego es una identificación que tú tienes con respecto a algo, y esto fue algo que dije en ese primer video. Cuando nosotros nos identificamos de una manera muy grande con alguna situación o con algún rol de nuestra cotidianidad o con algún rasgo que nosotros tenemos, básicamente lo que hacemos es meternos en el ego, nos quedamos con esa identidad. Un gran ejemplo es, por ejemplo, una persona que trabaja para alguna organización y es un gerente. Y esta persona cree que todo su valor, toda su importancia, toda su validez proviene del hecho de que es un gerente. Se ha sobreidentificado con el rol del gerente. Y desde ahí se mueve para muchos lugares. Y cuando la vida le dice, hey, no, tú no solamente eres un gerente, también eres muchas cosas más. También eres una persona débil, también eres una persona que puede recibir poder de otros lugares, etc. El ego se siente mal y el ego empieza a experimentar malestar. Carolina Bahamón, una coach que respeto mucho y que fue una de mis maestras de programación neurolingüística, me decía, cuando sientes malestar, ahí está el ego. Cuando sentimos tristeza, el ego está ahí, porque nos está diciendo, lo que eres, lo que piensas está puesto en entredicho. Cuando sentimos rabia, lo que hacemos es eso, estamos tratando de defender nuestro ego. Y todo el tiempo estamos cayendo en estas trampas que tiene el ego. Y son unas trampas muy concretas que ahorita ya te las voy a compartir. Ahora, lo primero que quiero decirte, una de las cosas que quiero que te queden muy claras hoy, es que el ego no es algo negativo. El ego es una gran herramienta de autoconocimiento. Gracias al ego nosotros podemos conocernos, entender qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos hace sentir bien, etc. Cuando nos damos cuenta de cuáles son nuestras identificaciones, podemos jugar con ellas y estar en un rol una vez y un rol otra, y entender que si bien yo pensaba que yo era una persona creativa, puede que en otros lugares no sea creativo. Es decir, cuando aprendemos a administrar el ego y no caemos en tus trampas, entendemos que el ego es una gran herramienta de autoconocimiento y de gestión del comportamiento. Básicamente lo que te estoy diciendo hoy es, no te sobreidentifiques absolutamente con nada de lo que hay en tu existencia. Si tienes un diagnóstico de salud mental, eso es algo que pasa mucho, las personas que tienen un diagnóstico de salud mental se sobreidentifican con su diagnóstico de salud mental y no se permiten explorar otras formas de ser o otras formas de verse a sí mismos. Lo mismo pasa con personas que tienen roles muy representativos en las familias o en las culturas. Se sobreidentifican con esta identidad y no se permiten otras maneras de ser. Básicamente lo que te estoy diciendo acá es, permítete cuantas maneras de ser quieras o necesites. Ahora, te voy a compartir algunas de las trampas del ego. La primera es compararte. Cuando te comparas con las personas, estás cayendo en una trampa del ego, porque lo que estás haciendo es tratar de quedarte en esta identidad. Y entonces, si soy más o soy menos que el otro, si me siento más valioso o menos valioso que el otro, estoy funcionando desde el ego. Si yo entiendo que cada persona es tan excepcional a su manera, que cada persona es valiosa simplemente por el hecho de ser una persona que está ahí, que tiene sus retos y tiene sus vivencias y sus historias, ya no necesito compararme. Cuando yo veo que hay alguien que hace algo de una manera más extraordinaria que yo, no necesariamente tengo que sentirme mal, tengo que entender que cada persona tiene sus diferentes ritmos, y dejar de compararme es una
de las mejores formas de aprender a usar el ego. La autoalabanza, esta sería la segunda trampa del ego. Cuando estamos todo el tiempo alabándonos y diciendo somos lo mejor, somos una gran cosa, sí es importante tener algo de autoadmiración. Sin embargo, es importante también mirar si esta autoadmiración está funcionando como una estrategia para mantener las cosas bien. Si yo en la autoadmiración yo me observo y me siento agradecido y feliz por las cosas que logro y por los rasgos positivos que tengo. En la autoadulación, en la autoadmiración, en la autoalabanza, lo que estoy haciendo es todo el tiempo tratar de reafirmar esa idea, de volverla más fuerte de tal forma que no se vaya a caer. Básicamente la autoalabanza es el miedo a que nuestro ego se desplome. Así que es importante que no caigamos también en la autoalabanza. Otra trampa del ego es la autotortura, que vendría siendo lo contrario a la autoalabanza. La autotortura es cuando nos damos palo, nos maltratamos tanto porque estamos tan sobreidentificados con alguna identidad que si hacemos algo que no tiene que ver con esa identidad nos sentimos mal. Si por ejemplo yo creo que soy una persona serena y de pronto algún día perdí el control, mi ego va a necesitar la autotortura para decirme ¿por qué perdiste el control? Si tú eres un hombre sereno, los hombres serenos no pierden el control. Eso sería la autotortura. Y es una trampa del ego, ¿por qué? Porque hace que yo me quede en la identidad de el sereno. Otra trampa del ego es el aplazamiento. El aplazamiento es una de las trampas más potentes. Cuando nosotros aplazamos cosas, cuando nosotros no nos permitimos hacer ciertas cosas, es porque el ego nos quiere mantener en donde estamos. El ego, cuando está muy alto y cuando está mal administrado, lo que quiere hacer es encasillarnos y estancarnos. El ego es muy peligroso por ello. Pero cuando aprendemos a usarlo y entendemos que hay más cosas por hacer y que los planes que tenemos vale la pena hacerlos, entonces podemos empezar a ponerlos en acción y dejamos de aplazar. Otra de las grandes trampas del ego es la maldad. La maldad o los actos de maldad propiamente dichos. Es decir, cuando nosotros somos malos con alguna persona por X o Y razón. Cuando nosotros calculamos el que le pase algo malo a alguien más. Cuando nosotros manipulamos las situaciones para que una persona sufra. Eso es ego. Y creo que nuestra cultura hoy en día tiene un gran problema de ego porque hay muchas personas que están todo el tiempo moviéndose desde los actos de la maldad y sin pensar en el impacto que pueden tener nuestras acciones en los demás. Y por último, la última trampa del ego es la trampa de la incoherencia. Muchas veces cuando nosotros experimentamos algunas vivencias en nuestra cultura y en nuestra cotidianidad, decimos una cosa y después decimos otra. Y estas contradicciones las vamos defendiendo a través de nuestro ego. Y en nuestro ego no tenemos la capacidad de reflexionar y de podernos permitir que la coherencia aparezca en nuestras vidas, que lo que decimos es importante y que lo que hacemos está en congruencia con ello. A veces simplemente dejamos de hacer cosas que se supone deberían ser parte de nuestra identidad para no perder esa misma identidad. Y bueno, hay muchas más trampas del ego. Les comenté las que considero que son más frecuentes y que quizás no pensábamos que fueran las que viviéramos en nuestra cultura. Y te invito a que observes que otras trampas del ego. Básicamente las trampas del ego son aquellas situaciones que te invitan a quedarte en una sola forma de ser, en una identidad, que te estanques en un carácter y no te permita fluir hacia más maneras de ser, y por lo mismo no vas a tener herramientas de afrontamiento hacia la vida.
Por ejemplo, un ego poco flexible la puede estar pasando muy, muy mal en esta cuarentena. Un ego poco flexible se siente muy triste, se siente muy molesto cuando les cambian las reglas del juego. Así que les invito a que conversen con sus egos, negocien todas esas trampas y, claro que sí, que compartan esta información. Y nos vemos el próximo jueves con más Jueves de Video Podcast.